La vida en Sevilla siempre había tenido un ritmo particular, marcado por el bullicio de sus calles empedradas y el aroma a azahar que impregnaba el aire en primavera. Era un lugar donde las tradiciones se entrelazaban con la modernidad, creando un ambiente vibrante y acogedor. Sin embargo, en medio de esa calidez, mi vida familiar se había convertido en un laberinto de emociones encontradas. Mi llegada a esta nueva familia no fue fácil. La casa estaba llena de recuerdos de una vida anterior, de risas y momentos compartidos que parecían resonar en cada rincón. Aquel niño, que ahora era mi hijastro, había perdido a su madre recientemente y su resistencia a aceptar una nueva figura materna era palpable. Cada mirada fría y cada silencio prolongado me recordaban que estaba en un terreno inestable. La primera noche que pasé en esa casa fue especialmente tensa. La oscuridad se cernía sobre nosotros como una manta pesada. Mientras intentaba encontrar mi lugar, escuché murmullos provenientes del salón. Me acerqué sigilosamente y vi a mi hijastro sentado frente al televisor, absorto en una película antigua. Su expresión era seria, casi como si estuviera esperando algo o a alguien. ¿Te gustaría ver algo conmigo?, pregunté con voz suave, intentando romper el hielo. Él apenas me miró asintiendo con la cabeza antes de volver su atención a la pantalla. La distancia entre nosotros parecía insalvable. Esa noche no hubo más palabras, solo el sonido del televisor llenaba el vacío. Días después, mientras exploraba los armarios de la casa en busca de algo que me hiciera sentir más integrada, encontré un viejo álbum de fotos. Al abrirlo descubrí imágenes familiares, risas compartidas durante festivales locales y celebraciones llenas de color. Sin embargo, una foto llamó mi atención, era una imagen de mi hijastro con su madre en la feria de abril. La alegría reflejada en sus rostros contrastaba con la tristeza que ahora lo envolvía. Fue entonces cuando comprendí que no solo debía ser una nueva esposa, debía convertirme también en un puente hacia su pasado. Decidí hablar con él sobre esas tradiciones familiares que parecían tan importantes para ellos. ¿Te gustaría ir a la feria este año?, le pregunté un día mientras preparábamos la cena juntos. Él me miró sorprendido pero no respondió. En ese momento entendí que aún no estaba listo para abrirse a mí ni para compartir esos momentos significativos. Mientras pasaban los días, noté cambios sutiles en su comportamiento. A veces me sonreía o hacía comentarios sobre cosas que le gustaban, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su muro emocional. Sin embargo, cada vez que parecía acercarse a mí, también se retiraba rápidamente. Una noche oscura llegó sin previo aviso, el cielo se cubrió de nubes amenazadoras y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Mientras nos refugiábamos dentro de casa, escuché el sonido del timbre. Mi hijastro fue quien abrió la puerta y allí estaba él, su padre real. El hombre entró con una sonrisa amplia pero cansada, había estado fuera durante mucho tiempo por motivos laborales y ahora regresaba para reencontrarse con su familia tras meses separados. El ambiente cambió instantáneamente, la tensión se palpaba en el aire mientras yo observaba desde la distancia cómo los dos hombres intercambiaban miradas cargadas de significado. No sabía cómo encajarme entre ellos ni qué papel jugaría ahora que su padre había vuelto a casa. Mi corazón latía desbocado al pensar cómo esto podría afectar mis intentos por integrarme en esta familia fracturada. Esa noche fue un torbellino emocional, las conversaciones giraban alrededor del pasado compartido mientras yo permanecía al margen, sintiendo como cada palabra reforzaba mi sensación de ser una intrusa en esa historia familiar tan bien construida. La lluvia seguía cayendo afuera mientras yo trataba de encontrar respuestas dentro de mí misma. ¿Podría realmente formar parte de esta familia? ¿Había algún futuro posible entre nosotros tres? La incertidumbre me invadió por completo cuando decidí salir al patio para respirar aire fresco. Allí afuera, bajo la luz tenue del farol del jardín, vi a mi hijastro acercarse lentamente hacia mí. Había algo diferente en su mirada, tal vez era curiosidad o quizás una chispa de conexión genuina. En ese momento comprendí que todo podía cambiar, las sombras del engaño comenzaban a manifestarse y yo estaba atrapada entre dos mundos opuestos, el pasado y el presente. Una brisa suave acarició nuestro rostro mientras nuestras miradas se encontraron por un instante prolongado. Todo parecía posible hasta que escuchamos pasos acercándose desde dentro de la casa.
Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del delicado equilibrio sobre el cual estábamos parados. La oscuridad nos rodeaba como un manto protector pero también amenazante. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después en nuestras vidas familiares ya complicadas por los secretos ocultos y las emociones reprimidas. La tensión en el aire era palpable. La oscuridad del salón apenas iluminada por las luces tenues me hacía sentir como si estuviera en un laberinto del que no podía escapar. El rostro del joven frente a mí, tan parecido al de su padre, se había transformado en un reflejo de confusión y deseo. Intenté apartar la mirada, pero algo en su presencia me mantenía cautiva. Los pasos que se acercaban desde el interior de la casa rompieron el hechizo. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que podría suceder si alguien nos descubría. La idea de ser vista con él, haciéndome pasar por su madre, me llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Era un juego peligroso, pero a la vez, sentía una extraña atracción hacia esa nueva dinámica familiar. Al día siguiente la rutina habitual se deslizó sobre nosotros como una capa de polvo. Desayunamos en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. La conversación era escasa, solo se escuchaban los sonidos del café siendo servido y los platos chocando suavemente. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo sucedido la noche anterior. ¿Qué significaba realmente ese instante? ¿Era solo un momento de confusión, o algo más profundo? Durante el almuerzo noté que el joven me observaba con atención. Sus ojos brillaban con una intensidad que me desconcertaba. Cuando nuestras miradas se encontraron brevemente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su forma de mirarme que sugería que él también estaba lidiando con sus propios sentimientos confusos. ¿Te gustaría salir a dar un paseo esta tarde?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio entre nosotros. No sé si es buena idea, respondí con cautela. La última cosa que necesitábamos era más complicaciones. Solo será un paseo, insistió él con una sonrisa que iluminó su rostro. No tiene que ser nada más. A pesar de mis reservas, acepté. La idea de pasar tiempo a solas con él despertó algo dentro de mí que no podía ignorar. Caminamos juntos por las calles empedradas de Sevilla, rodeados del bullicio y la vida cotidiana de la ciudad. Las risas y los colores vibrantes del festival cercano parecían contrastar con la gravedad de nuestra situación. Mientras paseábamos, comenzamos a hablar sobre cosas triviales, recuerdos familiares y anécdotas del pasado. Pero había un subtexto palpable entre nosotros, cada palabra parecía cargada de significado oculto. En un momento dado, nos detuvimos frente a una plaza llena de flores y música. ¿Te gusta esta época del año?, preguntó él mientras observaba las flores. Es hermosa, respondí sin pensar demasiado en mis palabras. En ese instante nuestras manos se encontraron casualmente al intentar alcanzar una flor al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando sentí su piel contra la mía, fue como si todo el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor. La conexión era innegable y aterradora al mismo tiempo. En medio del bullicio del festival, nos encontramos atrapados en nuestra burbuja privada, el tiempo parecía detenerse mientras nuestras miradas se entrelazaban nuevamente. Nos besamos, susurró él casi como si fuera un secreto compartido solo entre nosotros dos. El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras regresábamos a casa esa tarde. El juego había comenzado oficialmente, ya no podíamos ignorar lo que estaba surgiendo entre nosotros. Esa noche, mientras cenábamos juntos nuevamente, noté cómo sus ojos buscaban los míos constantemente, había una intensidad en su mirada que me hacía sentir vulnerable y viva al mismo tiempo. Los momentos compartidos comenzaron a convertirse en pequeñas chispas encendiendo algo dentro de mí que creía haber apagado hace mucho tiempo. Después de la cena, decidí ir al salón para despejarme un poco antes de dormir. Las luces estaban apagadas excepto por una tenue lámpara encendida en la esquina, creaba sombras danzantes sobre las paredes blancas y daba al ambiente un aire íntimo y acogedor. Cuando entré al salón, lo encontré sentado allí solo, perdido en sus pensamientos. Su expresión era seria pero había algo más detrás, una lucha interna quizás o simplemente la necesidad de compartir ese momento conmigo. ¿Por qué te comportas así?, le pregunté directamente mientras me acercaba lentamente.
Se giró hacia mí y vi cómo su rostro cambiaba ante mis palabras. Estaba claro que también luchaba con sus propios sentimientos contradictorios. No puedo evitarlo, admitió finalmente con voz baja pero firme. Desde aquella noche, todo ha cambiado. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos lo que significaban esas palabras para ambos. A medida que nos acercábamos más el uno al otro, sentí como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad inminente de cruzar esa línea invisible entre madre e hijo adoptivo. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso suave pero lleno de promesas ocultas y temores compartidos. El mundo exterior desapareció nuevamente mientras nos sumergíamos en ese instante robado donde nada más importaba. Pero como todo lo bueno tiene su precio, pronto regresaron mis dudas e inseguridades sobre lo correcto e incorrecto en esta situación tan compleja y delicada para todos nosotros involucrados. A medida que pasaban los días siguientes, nuestra relación continuó desarrollándose bajo las sombras del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. Cada encuentro alimentaba tanto nuestra conexión como mis miedos sobre lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro engaño? Los días se convertían rápidamente en semanas llenas de momentos robados, paseos furtivos por Sevilla bajo la luz tenue del atardecer o conversaciones profundas llenas de risas ahogadas para evitar ser escuchados por otros miembros de la familia. Sin embargo, siempre existía esa sensación constante acechando desde las esquinas oscuras. Algún día todo esto terminaría mal si no encontrábamos una manera clara para salir adelante sin rompernos mutuamente ni destruir nuestra familia, ya fracturada por tanto dolor acumulado durante años anteriores a este nuevo capítulo inesperado e incierto, para todos nosotros involucrados. La confusión y la atracción se entrelazaban en mi mente como un laberinto del que no podía escapar. Cada mirada furtiva, cada roce accidental, intensificaba la tensión entre nosotros. A pesar de la culpa que me consumía, me dejé llevar por el momento buscando refugio en lo prohibido. En esas noches oscuras donde las sombras parecían cobrar vida, todo se tornaba más complejo. Una tarde decidí dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla. La ciudad vibraba con el bullicio de los festivales cercanos. El aroma a azahar impregnaba el aire y las risas resonaban en cada esquina. Sin embargo, mi mente no estaba en la celebración. Pensaba en cómo había llegado a esta situación, en el juego peligroso que habíamos comenzado sin darnos cuenta. Cuando regresé a casa, encontré al hijastro sentado en el salón. La luz tenue del atardecer iluminaba su rostro de una manera que parecía casi mágica. Me miró con una mezcla de deseo y culpa que me hizo tambalear por dentro. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier movimiento en falso podría desmoronar lo que habíamos construido hasta ahora. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, preguntó con voz suave. Asentí sin poder resistirme. Caminamos juntos bajo la luz parpadeante de los faroles, disfrutando del silencio compartido que hablaba más que 1000 palabras. De repente un grupo de niños pasó corriendo a nuestro lado, riendo y jugando con globos brillantes. La alegría infantil contrastaba con la tensión que sentíamos, era como si fuéramos dos mundos separados por un abismo. En un momento dado, nos detuvimos frente a una fuente antigua adornada con mosaicos coloridos. El sonido del agua fluyendo era relajante, sin embargo, mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que estaba sucediendo entre nosotros. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron y la distancia se desvaneció. Nuestros labios se encontraron en un instante robado. El beso fue dulce y desesperado al mismo tiempo, una mezcla de anhelos reprimidos y miedos ocultos. Cuando nos apartamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos estado sumergidos bajo el agua demasiado tiempo. Esto no puede seguir así, murmuré mientras trataba de recuperar la compostura. Lo sé, respondió él con voz temblorosa. Pero no puedo evitarlo. Esa noche regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. La culpa me seguía como una sombra oscura y pesada. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía haber cruzado esa línea? Las preguntas atormentaban mis pensamientos mientras intentaba dormir. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones llenas de subentendidos. El hijo comenzaba a sospechar algo extraño. Lo noté en su forma de observarnos cuando pensábamos que nadie nos veía.
Su mirada era como un rayo penetrante capaz de atravesar nuestras mentiras. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché pasos detrás de mí. Era él nuevamente apareciendo como si fuera parte del decorado familiar habitual. «¿Podemos hablar?», dijo con seriedad. Asentí lentamente y nos dirigimos al pequeño jardín trasero donde las flores comenzaban a marchitarse por el calor del verano sevillano. «Creo que tu hijo sospecha algo», comentó mientras miraba hacia abajo, evitando mi mirada. El peso de sus palabras me golpeó como una ola fría. «No puede ser. No quiero lastimarlo». Él asintió lentamente, pero había algo en su expresión que me decía lo contrario. Estaba atrapado entre sus propios sentimientos y la realidad inminente de nuestra situación. La conversación se tornó tensa. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego y temíamos las llamas ardientes que podrían consumirnos a todos si alguien descubría nuestro secreto. Un encuentro accidental ocurrió unos días después, cuando el hijo llegó antes de lo esperado después de salir con amigos. Lo escuché entrar justo cuando estábamos compartiendo otro momento íntimo en el salón oscuro. Nuestras risas se apagaron al instante al escuchar sus pasos acercarse. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él desde la entrada sin poder ocultar su sorpresa e incomodidad. El corazón me dio un vuelco mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. «Nada, solo estábamos hablando», logré decir finalmente sintiendo como mis mejillas ardían ante su mirada inquisitiva. El hijastro intentó actuar natural, pero yo podía ver su nerviosismo reflejado en cada movimiento sutilmente tenso del cuerpo. Sabía que esta situación era insostenible y peligrosa para todos nosotros involucrados. «Voy a dar una vuelta», dijo el hijo antes de salir rápidamente por la puerta trasera sin esperar respuesta alguna. Me quedé paralizada por unos instantes hasta que finalmente volví a mirar al hijastro. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual estábamos parados, ahora más cerca que nunca, pero también más expuestos ante posibles consecuencias devastadoras para nuestra familia ya herida por tantas complicaciones pasadas. La culpa empezó a ahogarme nuevamente mientras pensaba cómo podíamos salir adelante sin rompernos mutuamente ni destruir lo poco que quedaba intacto entre nosotros tres. Sin embargo, no podía evitar sentirme atraída hacia él aún más después del beso robado bajo aquella luz tenue del salón. Esa conexión inexplicable crecía cada día más fuerte, aunque también más peligrosa. Así pasaron los días, llenos de momentos robados pero también cargados con la sombra constante del engaño acechando desde las esquinas oscuras. ¿Hasta cuándo podríamos sostener esta mentira? La noche que pasamos juntos fue una mezcla de emociones intensas y confusión. La casa, normalmente llena de risas y el bullicio de la vida cotidiana, se convirtió en un refugio para nuestro secreto. Cada rincón parecía susurrar lo que estaba ocurriendo, pero el miedo a ser descubiertos nos mantenía en un estado constante de alerta. La oscuridad afuera era densa, pero dentro de mí había una luz que se encendía cada vez que lo miraba. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, me encontré reflexionando sobre lo que realmente quería. La vida había cambiado drásticamente desde su llegada. Era como si un nuevo capítulo se hubiera abierto, uno lleno de incertidumbre y deseo. Pero también había una parte de mí que sabía que este juego no podía durar para siempre. Las sombras del engaño seguían acechando, listas para devorarnos si no teníamos cuidado. El día transcurrió con normalidad, pero la tensión era palpable. Las miradas furtivas y las sonrisas cómplices se convirtieron en nuestro lenguaje secreto. Sin embargo, había algo más. Un amigo de la familia comenzó a notar nuestra cercanía inusual. Sus ojos inquisitivos parecían seguirnos en cada movimiento, y su risa resonaba en mis oídos como un eco inquietante. ¿Qué haría si descubría lo que estaba sucediendo? La idea me llenaba de pánico. Esa tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla, buscando algo de claridad entre las sombras de mi mente. Las flores de azahar estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce y penetrante. Me detuve en una pequeña plaza donde los niños jugaban y las familias disfrutaban del sol radiante. En medio del bullicio mi corazón latía desbocado al recordar cada instante compartido con él. ¿Estás bien?, me preguntó alguien al pasar junto a mí. Era un conocido del barrio, siempre amable pero nunca demasiado cercano. Solo pensando, respondí con una sonrisa nerviosa.
La conversación fue breve, pero su mirada perspicaz no me dejó tranquila. ¿Acaso había notado algo? Con cada paso hacia casa, la ansiedad crecía en mí como una sombra alargada detrás de un árbol alto. Al llegar a casa el ambiente era tenso, él ya estaba allí esperando con una expresión que mezclaba preocupación y anhelo. No hubo necesidad de palabras, nuestros ojos se encontraron y comprendimos instantáneamente la carga que llevábamos sobre nuestros hombros. «¿Y si alguien nos ve?», susurré mientras cerraba la puerta tras nosotros. «Lo saben», respondió él con voz baja y firme. «Pero no podemos dejarlo así». El peso del secreto se sentía más pesado que nunca. Pasamos la noche juntos nuevamente compartiendo historias y risas ahogadas en susurros mientras el mundo exterior quedaba atrás por unas horas más. Cada momento robado parecía un regalo precioso que podría desvanecerse en cualquier instante. Sin embargo, al amanecer llegó la realidad como un golpe frío. El amigo de la familia estaba decidido a descubrir la verdad detrás de nuestras sonrisas ocultas. Durante el desayuno familiar, lo vi intercambiar miradas significativas con mi pareja mientras yo intentaba actuar natural. El silencio entre nosotros era ensordecedor, cada palabra parecía cargada de significado oculto. «¿Te gustaría salir esta noche?», preguntó él al finalizar la comida. «No sé», respondí cautelosa. «No podemos seguir así», insistió él con firmeza mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Decidí aceptar su invitación aunque sabía que sería arriesgado. Esa noche nos encontraríamos nuevamente bajo la tenue luz del salón donde todo había comenzado. Ese lugar ahora simbolizaba tanto amor como traición. Al llegar la noche mi corazón latía acelerado mientras me arreglaba frente al espejo, los nervios me invadían como olas rompiendo contra las rocas. El sonido del timbre resonó en mi pecho cuando él llegó puntual como siempre. Su presencia iluminó la habitación oscura y mis dudas comenzaron a desvanecerse por unos instantes. Nos encontramos sentados juntos en el sofá, las luces apagadas creaban un ambiente íntimo donde los secretos podían florecer sin ser vistos por otros ojos ajenos. Hablamos sobre trivialidades mientras nuestras manos buscaban contacto sin dudarlo, esa conexión prohibida nos empujaba hacia adelante sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, cuando escuchamos pasos acercándose a la puerta principal, ambos contuvimos el aliento como si fuéramos dos niños atrapados haciendo travesuras. La voz familiar resonó desde el pasillo: «¿Estás ahí?». El pánico recorrió mi cuerpo mientras él se tensaba junto a mí, sabíamos que debíamos actuar rápido para evitar ser descubiertos. Con movimientos silenciosos nos separábamos apenas unos centímetros antes de que entrara en la sala. «Hola», dije tratando de sonar despreocupada mientras sonreía forzadamente. La tensión era palpable mientras conversábamos sobre cosas triviales, cada palabra parecía un juego peligroso donde estábamos caminando sobre una cuerda floja sin red debajo. El amigo observador apareció nuevamente para hacerme preguntas sobre mis planes futuros, su mirada inquisitiva hacía temblar mis nervios aún más. «Quizá debería salir más seguido», dijo él con una sonrisa burlona antes de marcharse hacia otra habitación con su risa resonando tras él. Cuando finalmente quedamos solos nuevamente después del incómodo encuentro, sentí como el aire entre nosotros se cargó de electricidad nuevamente. Esa atracción innegable seguía empujándonos hacia lo inevitable aunque sabíamos que podría costarnos caro si alguien llegara a descubrirnos realmente. La noche avanzó entre risas nerviosas y confesiones susurradas hasta que finalmente caímos exhaustos sobre el sofá después de hablar durante horas sobre nuestros sueños e ilusiones perdidas. Sin embargo, esa paz momentánea pronto se vio interrumpida por los ecos del pasado llamando a nuestra puerta. ¿Podríamos realmente vivir así? Las sombras acechaban nuevamente. La celebración familiar se acercaba, y con ella, la presión aumentaba. La casa estaba llena de preparativos. Las risas y la música tradicional resonaban en el aire, pero mi corazón latía descontrolado. La relación secreta con el hijastro había tomado un giro inesperado, cada encuentro se tornaba más intenso, pero también más complicado. La culpa me perseguía como una sombra, y el temor a ser descubierta crecía con cada día que pasaba. En medio de los preparativos, el hijo comenzó a murmurar sobre un rumor que corría por la familia. Al principio pensé que era solo un eco de la preocupación que todos sentían por la llegada del evento.
Pero al escucharlo hablar con sus amigos, noté que su tono había cambiado. Dicen que hay algo raro entre mi madre y, dejó caer la frase en el aire, como si fuera un peso que no podía cargar solo. ¿Cómo podría haber llegado a oídos ajenos? Aquel pequeño comentario encendió una alarma en mi interior. Mientras tanto me encontraba en la cocina ayudando a preparar los platos típicos de Sevilla. El aroma del gazpacho fresco llenaba el espacio, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. El hijastro entró sigilosamente, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz baja. La tensión era palpable, había una línea delgada entre el amor y el engaño. No sé cuánto tiempo más podemos seguir así, respondí en un susurro, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. De pronto sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje inesperado del pasado, alguien que creía haber dejado atrás. El corazón me dio un vuelco al leerlo, necesitamos hablar sobre lo que pasó. Las palabras resonaron en mi mente como un eco lejano. ¿Qué quería esa persona ahora? La incertidumbre se apoderó de mí mientras el hijastro observaba mi reacción. ¿Quién es?, preguntó él con curiosidad. No importa, respondí rápidamente intentando ocultar mis emociones. La noche del evento llegó rápidamente y la casa estaba iluminada por luces festivas. La música sonaba alegremente mientras los invitados llegaban uno tras otro. Me esforzaba por mantener una sonrisa en mi rostro mientras sentía como el peso de mis secretos se hacía más pesado con cada saludo. Miré hacia el pasillo y vi al hijo hablando animadamente con algunos amigos, su risa era contagiosa, pero también me llenó de ansiedad. Durante la celebración, traté de encontrar momentos a solas con el hijastro para discutir lo que estaba sucediendo entre nosotros y los rumores que amenazaban nuestra paz frágil. Sin embargo, cada vez que nos encontrábamos en privado había una sensación de inminente descubrimiento flotando en el aire. ¿Y si alguien nos ve?, le pregunté una noche mientras estábamos escondidos detrás de una puerta entreabierta. Solo tenemos que ser cuidadosos, insistió él mientras intentaba tomarme la mano. Me resistí un momento antes de ceder a su toque cálido, era difícil no dejarme llevar por esa atracción prohibida. A medida que avanzaba la noche, los murmullos crecían más fuertes entre los invitados sobre las tensiones familiares y las viejas historias resurgiendo como fantasmas del pasado. En medio del bullicio, escuché fragmentos de conversaciones sobre mí, no es normal, algo está pasando. Sentí como las miradas curiosas se volvían hacia mí cada vez que pasaba cerca de ellos. Cuando finalmente nos encontramos a solas nuevamente en la cocina oscura, él tomó mi rostro entre sus manos y me miró intensamente. No puedo seguir así, dijo casi suplicante. Ni yo, respondí sin poder evitarlo. Pero justo cuando estábamos a punto de besarnos nuevamente bajo esa tenue luz amarilla, que apenas iluminaba nuestras sombras, escuchamos risas acercándose desde el salón principal. El sonido rompió nuestro momento antes de poder sellarlo con ese gesto tan esperado. La fiesta continuó su curso mientras intentábamos actuar normalmente frente a los demás. Sin embargo, era evidente que algo había cambiado, las miradas furtivas y las sonrisas nerviosas comenzaron a ser parte del ambiente familiar habitual. Fue entonces cuando recibí otro mensaje inquietante: he estado observando. Aquellas palabras me hicieron temblar, alguien sabía más de lo que debía saber sobre nuestra relación secreta. ¿Quién podría ser? ¿Un amigo? ¿Un familiar? Las posibilidades eran aterradoras. Mientras intentaba concentrarme en las conversaciones superficiales alrededor mío, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del mensaje misterioso y los rumores flotantes sobre nosotros dos. En ese instante crítico decidí buscar al hijo para intentar averiguar qué sabía realmente acerca del rumor que corría por ahí. Lo encontré conversando animadamente con unos amigos cerca del bar improvisado donde servíamos bebidas tradicionales sevillanas. Me acerqué lentamente y tomé aire antes de interrumpir su charla despreocupada. ¿Has oído algo más sobre esos rumores? Él se volvió hacia mí sorprendido por mi pregunta directa, su expresión cambió instantáneamente al comprender lo serio del asunto. Sí, hay quienes dicen cosas raras sobre ti. Las palabras salieron como balas disparadas desde su boca. No podía dejar pasar esa oportunidad para esclarecer todo antes de que fuera demasiado tarde.
¿Qué han dicho exactamente?, inquirí con voz temblorosa mientras buscaba su mirada sincera entre sus amigos burlones. En ese momento decisivo comprendí lo delicada que era nuestra situación familiar. Cualquier paso en falso podría desatar una tormenta imprevista e irreversible entre todos nosotros. Y así fue como estallaron las primeras chispas del conflicto justo cuando menos lo esperaba, durante una celebración destinada a unirnos como familia. Un secreto estaba a punto de revelarse entre risas y música vibrante. La música sonaba a todo volumen, y las risas resonaban en la plaza iluminada por faroles de papel. La celebración había comenzado con gran entusiasmo, pero en mi interior, una tormenta se gestaba. El rumor que había escuchado días atrás seguía dando vueltas en mi mente como un eco inquietante que no podía ignorar. Mi hijo había mencionado algo sobre mí y el hijastro, insinuando una conexión más allá de lo que era apropiado. El ambiente festivo contrastaba con la tensión que me invadía. Mientras los invitados bailaban y compartían historias, yo me sentía cada vez más aislada. Los ojos de mi hijastro se encontraban con los míos de forma furtiva, como si ambos supiéramos que algo estaba a punto de estallar. La música cambió a un ritmo más lento, y las parejas comenzaron a acercarse para bailar. Miré hacia el grupo y vi a mi hijo al otro lado de la plaza, su expresión era seria, distante. No podía evitar preguntarme si realmente había escuchado lo que le habían dicho. Un amigo de la familia se acercó a mí con una sonrisa amplia. ¿Cómo estás disfrutando la fiesta?, preguntó. Intenté responder con alegría, pero mi voz sonó apagada. Todo bien, murmuré mientras mis ojos buscaban nuevamente al hijastro en medio del bullicio. De repente un grito interrumpió la música. Mi hijo había levantado la voz en medio del baile, llamando la atención de todos los presentes. «Mamá», exclamó con firmeza acercándose a mí rápidamente. La multitud se detuvo y todos miraron hacia nosotros. «¿Qué es eso que he escuchado?», preguntó sin rodeos. Su tono era desafiante, no había lugar para evasivas en su voz. La presión del momento me hizo sentir como si el aire se hubiera vuelto denso. «¿De qué hablas?», respondí tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía desbocado. «Sobre tú y él», dijo señalando al hijastro que estaba parado al borde del grupo visiblemente incómodo ante la situación. «¿Es cierto? ¿Estás saliendo con él?». Las miradas curiosas de los invitados se volvían cada vez más intensas mientras el silencio se extendía entre nosotros como una sombra pesada. La risa y la música parecían lejanos ahora, solo existía ese instante cargado de tensión. «No es lo que piensas», intenté aclarar sin saber por dónde empezar. «Es solo un malentendido». Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. «¿Un malentendido?», replicó él con incredulidad. «He oído cosas, no puedes seguir engañándome». Su voz resonaba fuerte y clara en medio del murmullo creciente del público. El hijastro dio un paso adelante intentando intervenir. «No deberías hablar así». Pero su intento fue interrumpido por un murmullo generalizado que crecía entre los presentes. La situación se tornaba insostenible, el ambiente festivo se transformaba en un juicio público donde yo era la acusada sin defensa alguna. En ese momento comprendí que el secreto estaba saliendo a la luz más rápido de lo que había imaginado. «Te lo ruego», dije tratando de calmarlo mientras sentía las miradas fijadas en mí como dagas afiladas. «No es lo que parece». Mi hijo cruzó los brazos y frunció el ceño, su decepción era palpable. «¿Qué es entonces? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué no me has dicho nada?». El hijastro miraba entre nosotros con una mezcla de culpa y temor, sabía que su propia mentira complicaba aún más las cosas entre madre e hijo. La preocupación me invadió por completo mientras pensaba en cómo esto podría afectar nuestra familia para siempre. El rumor no solo amenazaba mi relación con mi hijo, sino también cualquier posibilidad futura de reconciliación familiar. «Lo siento», dijo finalmente el hijastro en un susurro casi inaudible, como si intentara tomar responsabilidad por lo sucedido sin saber cómo hacerlo correctamente. «Lo siento no es suficiente», respondió mi hijo con amargura antes de girarse sobre sus talones y alejarse rápidamente entre la multitud que comenzaba a murmurar sobre lo ocurrido. El corazón me latía descontroladamente mientras observaba cómo se alejaba,
deseé poder correr tras él y explicarle todo desde el principio, pero sabía que sería inútil en ese momento lleno de emociones crudas. La celebración continuó alrededor mío como si nada hubiera pasado, pero yo me sentía atrapada en una burbuja donde todo era ruido ensordecedor y confusión emocional. Mi mente giraba buscando respuestas mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar ante el doloroso fracaso familiar expuesto ante todos. En medio del caos festivo, decidí buscar un rincón apartado donde pudiera respirar profundamente y ordenar mis pensamientos antes de enfrentar las consecuencias inminentes del escándalo recién desatado. Al encontrarme sola bajo un árbol iluminado tenuemente por luces parpadeantes, reflexioné sobre mis decisiones pasadas. Cada paso tomado parecía haber conducido a este momento crítico donde todo estaba pendiente de un hilo frágil. Las risas lejanas eran un recordatorio cruel de lo perdido, una familia rota por secretos ocultos e ilusiones rotas. Sabía que debía hablar con mi hijo antes de que fuera demasiado tarde para reparar lo dañado entre nosotros. Pero cuando volví a mirar hacia el bullicio festivo donde antes reinaba la alegría, noté algo extraño. El hijastro conversaba animadamente con uno de nuestros amigos cercanos. Su actitud parecía demasiado despreocupada para alguien involucrado en este drama familiar tan intenso justo momentos atrás. Una inquietud creció dentro de mí al observarlos intercambiar sonrisas cómplices. Algo no encajaba bien en esa imagen idílica después del enfrentamiento desgarrador vivido minutos antes. Sin poder evitarlo, decidí acercarme sigilosamente para escuchar parte de su conversación sin ser vista. Lo manejaremos, decía él con seguridad casi arrogante mientras movía las manos expresivamente como si estuviera trazando planes ocultos frente al amigo atónito ante sus palabras desmedidas. ¿Pero qué pasa si ella descubre? Comenzó a preguntar nuestro amigo antes de ser interrumpido por una risa burlona del hijastro. No te preocupes, nadie tiene por qué enterarse. El frío recorrió mi espalda ante esas palabras reveladoras. Entendí entonces que esto iba mucho más allá del simple rumor o malentendido familiar. Había algo oscuro urdiéndose detrás del trasfondo festivo donde todos parecían ignorantes del verdadero juego emocional jugándose entre ellos. Con cada palabra escuchada sentí cómo caían las piezas restantes del rompecabezas revelador. Ya no solo luchábamos contra los rumores externos sino contra secretos internos mucho más profundos e inconfesables. La necesidad urgente de enfrentar esta realidad aplastante creció dentro mío mientras decidía darme valor para confrontar tanto al hijastro como a mi propio hijo antes de perderlos definitivamente entre sombras y mentiras disfrazadas tras sonrisas efímeras. El futuro se tornó incierto ante mis ojos llenos de determinación renovada. Debía actuar pronto o arriesgarme a perderlo todo irremediablemente. La noche se volvió más pesada con cada segundo que pasaba. La incertidumbre pesaba en el aire, y mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar la verdad. No podía seguir ocultando lo que había sucedido, ni las emociones que habían surgido en medio de este enredo familiar. Necesitaba hablar con ellos, con el hijastro y mi hijo, antes de que la situación se tornara irreversible. Decidí encontrar al hijastro primero. Lo busqué en la pequeña terraza donde solíamos pasar las noches de verano, disfrutando del frescor de Sevilla. Allí estaba, mirando hacia el horizonte con una expresión distante. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Necesitamos hablar, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Él giró la cabeza lentamente y asintió, pero no dijo nada. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas. Me senté a su lado, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Lo que está sucediendo no puede continuar así, comencé. Esta situación nos está destruyendo poco a poco. No podemos vivir en esta mentira. Un suspiro escapó de sus labios. Era evidente que también sentía el peso del engaño. No sé cómo salir de esto, respondió finalmente. Todo ha cambiado tan rápido. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar esas palabras. Era un reflejo de mis propias inseguridades y dudas. La culpa nos envolvía a ambos, pero había algo más profundo, una conexión inesperada que habíamos forjado en medio del caos. En ese instante un amigo cercano apareció por la puerta del patio, interrumpiendo nuestra conversación tensa. Su rostro mostraba preocupación. ¿Qué está pasando aquí?
Preguntó mirándonos alternativamente. He oído rumores sobre ustedes dos. El hijastro se puso rígido al escuchar eso, sus ojos se abrieron con alarma mientras yo intentaba mantener una expresión neutral. No es lo que piensas, respondí rápidamente. Solo estamos hablando sobre la familia y lo que hemos estado atravesando. Pero el amigo no parecía convencido y su mirada se tornó seria. He visto cosas que no tienen sentido, dijo él. Hay quienes creen que hay más entre ustedes dos. Esa revelación me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. La verdad estaba al borde de salir a la luz y el tiempo se estaba acabando para todos nosotros. La conversación cambió drásticamente cuando el amigo dejó caer un comentario casual sobre una carta encontrada en casa, algo relacionado con el pasado del hijastro y su padre real. Esa mención encendió una chispa dentro mío. Tal vez esa carta podría ser clave para entender todo lo que había sucedido entre nosotros y para aclarar las cosas con mi hijo también. Sin perder tiempo, decidí buscarla esa misma noche antes de confrontar a mi hijo. Regresé a casa con la esperanza de encontrar respuestas en ese papel olvidado por el tiempo. Al llegar a casa, me dirigí rápidamente al lugar donde sabía que podrían estar guardadas las cartas viejas, un baúl polvoriento en el desván lleno de recuerdos familiares olvidados. Mientras revolvía entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, encontré una carta firmada por su padre real. Las palabras eran sinceras pero dolorosas. Hablaban sobre su amor por su hijo y los sacrificios hechos por él para brindarles una vida mejor, mencionaban también los errores cometidos y el deseo de redención tras años separados. Esa carta podría ser un puente entre los tres, su padre biológico, él mismo y yo como nueva esposa intentando encontrar mi lugar en esta familia fracturada. Mientras leía cada línea con atención, comprendí que había emociones profundas detrás del engaño del hijastro. Él solo buscaba llenar un vacío dejado por su padre ausente mientras intentaba lidiar con sus propios sentimientos hacia mí. La complejidad aumentaba cada vez más. De repente escuché pasos acercándose al desván. Era mi hijo quien venía a buscarme después de haber escuchado rumores sobre lo sucedido entre nosotros tres. Su rostro reflejaba confusión y enojo al mismo tiempo cuando entró en la habitación. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó bruscamente. ¿Por qué hay tanto secreto? La confrontación era inevitable, debía enfrentar mis decisiones pasadas antes de perderlo todo nuevamente entre sombras e ilusiones rotas. Tomé aire profundo antes de responderle. He encontrado algo importante, algo sobre tu padre real, dije mientras levantaba la carta temblorosa ante sus ojos incrédulos. Necesitamos hablar sobre esto antes de seguir adelante. Pero antes de poder continuar explicando todo lo ocurrido, sonó un fuerte golpe proveniente del piso inferior. Alguien había entrado sin avisar y eso solo podía significar problemas inminentes para todos nosotros. El corazón me dio un vuelco mientras pensaba en las posibilidades. ¿Quién podría ser? ¿Sería el padre real regresando inesperadamente? ¿O alguien más había descubierto nuestro secreto? La tensión se palpaba en el aire mientras esperábamos ansiosos saber quién invadiría nuestro mundo ya frágil e incierto. La puerta se abrió lentamente y el aire se volvió denso con la incertidumbre. La figura que apareció en el umbral era inconfundible, el padre real, el hombre que había estado ausente durante tanto tiempo, ahora estaba frente a nosotros. Su mirada era intensa, como si estuviera evaluando cada rincón de la casa, cada rincón de nuestras almas. El hijastro dio un paso atrás, su rostro pálido reflejaba una mezcla de sorpresa y miedo. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese momento. La tensión entre nosotros era palpable como un hilo tenso a punto de romperse. El padre miró al hijastro con una expresión que podía interpretarse como decepción o confusión. No podía permitir que este momento se convirtiera en un espectáculo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el padre con voz firme, rompiendo el silencio incómodo. La pregunta resonó en la habitación, y yo sabía que debía actuar rápido. No podía dejar que él descubriera la verdad de inmediato. Con un esfuerzo sobrehumano, intenté mantener la compostura. Comencé a decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. El hijastro me miró con desesperación,
y en ese instante comprendí que teníamos que unir fuerzas para enfrentar esta nueva realidad. La vida familiar que habíamos comenzado a construir estaba a punto de desmoronarse ante nuestros ojos. Estábamos hablando sobre cómo mejorar nuestra relación familiar, dijo el hijastro finalmente, su voz temblando ligeramente. El padre frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho. Sabía que no era suficiente para convencerlo. La mirada del padre se centró en mí, buscando respuestas. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir al respecto? Me preguntó. Las palabras se amontonaban en mi mente mientras buscaba una forma de calmar la situación. Decidí ser honesta, aunque eso significara abrir viejas heridas. He estado tratando de encontrar mi lugar aquí, respondí con sinceridad. En esta familia, quería ayudar a sanar las viejas heridas. El padre me observó por un momento largo y silencioso. Su expresión cambió ligeramente, parecía estar considerando mis palabras antes de hablar nuevamente. No sé si eres la persona adecuada para hacerlo, dijo finalmente. ¿Cómo puedo confiarte esto? El hijastro miraba entre nosotros con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que la conversación estaba tomando un rumbo peligroso, pero no podía dar marcha atrás ahora. Todos estamos aprendiendo a ser una familia, dije con firmeza. Pero necesitamos honestidad para avanzar juntos. La tensión continuaba creciendo cuando el padre asintió lentamente, aunque aún había desconfianza en su mirada. Era obvio que no estaba convencido del todo. De repente un ruido proveniente del pasillo interrumpió nuestro tenso diálogo, alguien más estaba llegando a casa. El sonido de pasos resonó y nos quedamos paralizados por un instante, sin saber quién sería esta vez. La puerta se abrió nuevamente y apareció otra figura conocida, un amigo cercano de la familia que solía venir a menudo a visitarnos. Su rostro reflejaba sorpresa al vernos juntos en esa situación tan comprometida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con una mezcla de curiosidad e inquietud. Las miradas se cruzaron entre todos nosotros mientras tratábamos de encontrar una respuesta coherente ante su interrogante inesperado. Sabía que no podíamos permitir más interrupciones ni más preguntas complicadas. El hijastro tomó aire profundamente como si estuviera intentando reunir valor antes de hablar nuevamente. Estamos discutiendo sobre cómo mejorar nuestra relación familiar, repitió él, pero esta vez sonaba menos seguro. El amigo asintió lentamente pero no parecía convencido del todo, sus ojos iban y venían entre los tres como si intentara descifrar el verdadero trasfondo del asunto. En ese momento crítico, decidí cambiar el rumbo de la conversación hacia algo más ligero para aliviar la tensión palpable en el aire. Quizás deberíamos hacer algo especial este fin de semana, sugerí con tono optimista. Un picnic o una salida familiar podría ayudarnos a unirnos más como grupo. El amigo sonrió débilmente ante mi propuesta, sin embargo podía ver cómo su mente seguía trabajando para entender lo complicado del asunto presente entre nosotros tres. El padre pareció relajar un poco sus tensiones al escuchar mi idea, quizás pensaba que había espacio para soluciones simples incluso en medio del caos emocional. Pero entonces llegó otra interrupción. El sonido del teléfono sonando desde la mesa del salón rompió nuevamente nuestro intento por encontrar equilibrio en esa situación volátil. Todos los ojos se dirigieron hacia el aparato como si esperaran alguna revelación crucial desde otro rincón del mundo exterior donde todo parecía normal e intacto. Con un gesto decidido me acerqué al teléfono mientras los demás observaban expectantes, sabía que cualquier cosa podría suceder al otro lado de esa línea mágica conectada al mundo exterior donde las decisiones podían cambiarlo todo nuevamente. Al contestar escuché una voz familiar pero distante, «Hola, soy yo». Era alguien cuyo nombre evocar recuerdos lejanos y complicados. Alguien cuya presencia podría alterar aún más nuestras vidas ya tambaleantes si decidía involucrarse nuevamente en este lío emocional tan intrincado como las calles empedradas donde habitábamos nuestras rutinas diarias llenas de risas y festivales vibrantes sin saber lo frágil que realmente éramos por dentro. Y justo cuando creímos tener control sobre nuestra realidad familiar incierta, todo comenzó a desmoronarse nuevamente ante nuestros ojos sin poder hacer nada para evitarlo.